Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cyber Bridge Powered by Latina. Un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio y hoy vamos a romper un poco el esquema con el tema. Tenemos un súper invitado que nos va a hablar del nuevo real estate, de espacios inteligentes, datos y ciberseguridad. Bienvenido, Ariel Castillo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación. Realmente muy contento y muy emocionado de dar un tema tan apasionante como es la tecnología y ahora venir a incorporarlo en el tema del real estate es súper fascinante. Entonces, muy Claro, contento. yo también estoy Gracias. emocionada que nos converses. Voy a presentarles un poco de Ariel. Él lidera la revolución digital del real estate corporativo en Latinoamérica como director comercial de tecnología en JLL, una firma de servicios inmobiliarios que es una de las más grandes del mundo. Tiene una visión estratégica que transforma espacios tradicionales en ecosistemas inteligentes, que es lo que nos vamos a centrar hoy, que potencian la productividad y la competitividad en organizaciones y también pues que impacta el estilo de vida de las personas. Claro. Es pionero en PropTech en latinoamericano y además ha marcado un hito en la industria por liderar las primeras implementaciones de sistemas Integrated Workplace Management Systems. Los sí, famosos Pude decirlo. IWMS, tal cual. Así que bienvenido, a ver si nos puedes contar. Tenemos aquí como varios temas que queremos abarcar, pero arranquemos desde lo simple. ¿Qué significa hoy, Ariel, hablar de espacios o inmuebles que sean inteligentes y cómo esto se conecta con el concepto? Porque tal vez aquí todavía está muy nuevo, pero una ciudad inteligente parte también de los lugares de trabajo. Correcto, tal Entonces cual. hablemos un poco de eso. Buenísimo, tal cual. Mira, hemos venido transformando lo que es el paradigma, ¿verdad? En JLL pues se ha enfocado muchísimo en la transformación de lo tradicional a lo innovador, justamente. Entonces, antes teníamos que un edificio estaba categorizado por su valor o determinado su valor por el tema de sus metros cuadrados y por su ubicación. Hoy en día ya esos factores han quedado atrás y más bien ahora le agregamos lo que es la data, la tecnología y también la experiencia que tiene ese edificio dentro de los inquilinos. Entonces, ya como ves, incorporamos elementos que son muy valiosos, como es el tema de la data generada dentro de este ecosistema, y que al final del día me va a permitir a mí tomar decisiones con base en datos reales. Entonces, esto ya viene a transformar muchísimo este paradigma. Y entonces, ahora, ¿cómo se conecta esto con la ciudad inteligente? Bueno, sencillamente que cada uno de los edificios van a ser un nodo de información, generan información. Nada más para que tengamos una idea y del dimensionamiento de la data que estamos hablando, es que por un portafolio de unos 100.000 metros cuadrados aproximadamente, estamos generando entre 2 y 3 teras de información mensuales. Entonces, es una información bastante grande, nivel de información bastante grande. Y pues con esa data tenemos que ser responsables, ¿verdad? Entonces tenemos que ser cuidadosos. Y en segundo lugar, tenemos una clasificación de edificios y los que son edificios A, tipo A, que son los que contienen justamente la característica de que contienen IoT avanzado. Entonces, toda esta información al final del día vamos a utilizarla, pero vamos a tener que procesarla. Y a la hora de utilizar esta data entre los edificios inteligentes y ponerlos ya en un marco dinámico como es la transformación digital, eh, involucramos la ciudad inteligente de manera que los edificios o las corporaciones ya no solamente se centran en un espacio físico tal cual único, sino que ya más bien involucran otros segmentos, como puede ser, por ejemplo, las oficinas satelitales, ¿ok? Y también, a su vez, otra evolución que es la parte de las oficinas por demanda. Entonces, como ves, ya este esquema ha venido cambiando y entonces nos expandimos y necesitamos saber cómo se comportan todas nuestras ubicaciones y por medio de la data. Entonces, el paradigma tradicional era tener data. Ahora tenemos que tomar decisiones con base en esa data en tiempo real y utilizando inteligencia artificial, que pues como sabemos está muy en boga. Entonces, justamente en esa parte, la parte de la inteligencia artificial, lo hemos venido incorporando en nuestras soluciones también, con dashboards que permiten tomar decisiones con, data, con inteligencia artificial y con también una innovación que se hizo en el 2023 aproximadamente, en donde incorporamos el JLGPT, que es una inteligencia artificial generativa especializada en real estate. Ok, ahora, tal vez es un concepto quizás aún abstracto para la gente comprender esto. Contanos un poco qué es ese tipo de data que están manejando para que lo puedan contextualizar mejor.
Buenísima pregunta, porque la verdad es que todo eso es una riqueza de data que te estaba mencionando que es muy amplia. Entonces, la data viene, yo diría que podemos categorizarla en cuatro pilares. El primero de ellos es el tema de la eficiencia energética. ¿Ok? Entonces ya podemos tener datos de consumo de los que nosotros llamamos los utilities, ¿verdad? Que es básicamente la electricidad, cuánto estoy consumiendo de agua y las diferentes facturas que se generan de manera recurrente. En segundo lugar, se encuentra algo ligado a lo que es la experiencia del usuario y es mi calidad del ambiente. Entonces, eso es muy interesante porque, y lo voy a comentar más adelante, porque es un tema que hemos trabajado en Brasil muchísimo. Y entonces, ¿qué sucede? La gente está preocupada por el nivel de temperatura, la humedad que tengo en el ambiente, también lo que es la parte de, bueno, en su momento con la pandemia, cómo se encontraban las partículas dentro del aire. La calidad del aire, exactamente, la humedad y la temperatura. Luego tenemos otro también que es la parte de la eficiencia en el uso de los espacios. ¿Qué tanto estoy yo subutilizando los espacios que yo tengo dentro de mi edificio? ¿Están siendo utilizados correctamente? Tenemos mapas de calor que identifican ese tipo de interacciones. Entonces, ese es el tercero. Y el cuarto, que es también muy importante, es el mantenimiento predictivo. Ya no tenemos que hacer ese reactivo. ¿Por qué? Por medio de sensores que tenemos en los diferentes sistemas de HVAC, por ejemplo, que es todo el sistema de ventilación. Tenemos sensores que miden la vibración de estos activos. La vibración, también los logs de errores, incluso para el aire acondicionado, etcétera. Toda esa información me va a permitir a mí a tomar decisiones y pues, generar eficiencias y pues también ahorrar costos aproximadamente un 40% porque sabemos que el mantenimiento reactivo es muchísimo más caro que el preventivo. Entonces, y para darte dos casos muy prácticos, uno de ellos lo implementamos en Brasil, que fue conectamos la tecnología con sensores, que permitieron, por ejemplo, de acuerdo a la utilización de los diferentes espacios, que las luces se bajaran automáticamente o que el aire acondicionado se apagara. Entonces ya ahí generamos ahorros importantes en los sistemas, en las facturaciones. Y otro caso que porque ya no es solamente la parte tecnológica entra en juego, sino que también otras áreas de asesoría como puede ser lo que se le llama occupancy planning o planeación de espacios. Entonces, ya llegamos, involucramos la parte del conocimiento y la tecnología y vienen a optimizar lo que son los costos, ¿verdad? De ocupación. ¿Qué tanto yo realmente tengo espacios ociosos? Si vale la pena o no llega a tener ese espacio, si lo acomodo mejor, etcétera, son parte de las decisiones que también debemos tomar en cuenta. Entonces, y eso genera aproximadamente ahorros entre un 3 y 4 millones de dólares aproximadamente, y incluso también en portafolios más grandes un 35% de optimización en costos. Eso me parece súper interesante el punto 2 y el punto 3 porque después de la pandemia hubo un impacto inmobiliario en cuanto a la percepción del espacio, ¿verdad? Y el híbrido también puso como reto cuántos metros cuadrados de verdad yo estoy subutilizando o si los puedo diversificar, ¿verdad? De darles un multiuso. Entonces, impacta dos cosas, desde la experiencia de donde estoy yo en un sitio que es más personalizado, hasta la eficiencia del espacio en sí. Exacto. Creado en muchas oficinas también el chance de modificar esa experiencia de usuario que vos decís, venir a trabajar y tener un espacio en el que yo me puedo sentar, relajar, tomar café y así hacer una reunión. Totalmente, y no solamente eso, sino que también hay espacios que ahora, por ejemplo, les doy área para jugar, digamos, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto estoy utilizando? Porque es una inversión al final del día. Entonces, ¿qué tanto se están utilizando esos espacios eficientemente? Genial. Ahora, esos datos pues generan mucha retroalimentación para los edificios, pero también implica estás trabajando con oro. Eso es como cuando un doctor tiene un registro médico. Hablemos un poquito de cómo es que está haciendo esa comodidad, también compite con la eficiencia de la administración de esos mismos datos. Claro, entonces digamos, en esa área, por ejemplo, tenemos que tener muy presente de cómo optimizamos el uso de esos datos, ¿verdad? Entonces, al final del día, la información es tu valor mayor activo. Entonces, para la toma de decisiones, yo diría que básicamente la toma de decisiones es en tiempo real. Entonces, ahí es donde entra el valor agregado nuestro, digamos. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener muy presente eso, de que la información va a generar, digamos, el uso, por ejemplo, dentro de lo que es industria farmacéutica, que es muy crítica y es una industria que nosotros trabajamos bastante. Por ejemplo, si yo llego y entonces agarro una información que se encuentra de cómo mi sistema de aire acondicionado está siendo trabajado, por ejemplo, tengo los controles adecuados,
Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un daño en la parte de los BMS, por ejemplo, me va a poner en riesgo incluso mi sistema de inventario dentro de esa empresa. Entonces se traducen en millones de dólares de pérdida en inventarios, por ejemplo. Y hacen el clavo, Ariel, porque aquí en Costa Rica ya contamos con una planta farmacéutica que está robotizada, ¿verdad? Exacto. Y también tenemos centros de datos que consumen un montón de energía y también eso se necesita llevar un control. Correctísimo, tal cual, porque las estadísticas y toda esta información va a generar. Nosotros tenemos sistemas especializados para estas industrias, data centers, industria farmacéutica, todo esto tenemos cada uno de los elementos, soluciones específicas para ellos. Y desde la experiencia tuya, ¿cuáles han sido los principales riesgos de seguridad y privacidad que han tenido que sufragar, ¿verdad? O sea, que han tenido que prever cuando se empezó este boom? Total, mira, nosotros como pioneros, porque la verdad somos pioneros en la parte de la tecnología en el real estate, hemos venido trabajando con niveles de seguridad bastante altos y incorporamos dentro de los estándares también incluso lo que son los sistemas de protección de datos. Contamos con protocolos, por ejemplo, como las ISOs también, las certificaciones, ISO 27001, que nos va a dar, pues, evidentemente un control estricto de nuestros estándares de seguridad, así como también otros sistemas como el SAC, el SOC, perdón, también todo lo que tenga que ver con los sistemas y controles de la información, ¿verdad? Entonces, todo está ligado porque son estándares globales, entonces, súper bien por ese lado. Adicionalmente, tenemos lo que llamamos la redundancia de los sistemas. Entonces, sabemos de que toda la información nunca va a estar comprometida porque sabemos de que tenemos ahí los sistemas adecuados para protegerlos. Y algo muy importante, y es algo que también tenemos que ir cambiando en la cultura latinoamericana, es que la ciberseguridad debe de estar desde el puro principio, desde el origen en la hora de la construcción de un edificio. No podemos ser reactivos porque es más costoso el involucrar esos sistemas e esos protocolos después de la construcción del edificio. ¿Por qué? Porque tengo que ajustarlo, sino que más bien se le llama lo que es security by design, se llama eso. Entonces, eso es la parte importantísima que tenemos que cambiar esa mentalidad y nuestros protocolos de proyectos justamente incluyen ya esta parte de ciberseguridad. Ahora que así se hace, yo hago la analogía mental de cuando se empieza, por ejemplo, a hacer una valoración de infraestructura. Ahora todo lo que es antes de la arquitectura y todo lo que es estético, viene todo lo que es la ingeniería civil en sí. Y estamos hablando como si esto también fuera algo, parte de la ingeniería antes de empezarlo. Tal cual. Yo lo que quisiera es que me dijeras si hay algún protocolo en el que ustedes en esta etapa inicial dicen, bueno, vamos a valorar cuáles son las amenazas reales que tenemos. ¿Son robos de datos o es infiltración o cómo es que lo van haciendo? Tal cual, nosotros trabajamos desde el puro inicio con la parte de proyectos, bueno, de JLL, pero ahí es importante destacar eso de que está presente en todo el ciclo inmobiliario. Entonces, no es solamente desde el momento de la adquisición, sino que se hace la construcción, diseño de espacios, mantenimiento y ya la parte cuando se hace el disposal del espacio. Y la tecnología es transversal, ¿ok? Entonces, en cada uno de estos departamentos que acabo de mencionar, estamos presentes. Y asesoramos y guiamos también lo que es la parte del proyecto como tal. Entonces, si ya se hace un diseño, por ejemplo, ya involucramos también nuestro know-how en ese sentido de involucrar esos protocolos de seguridad y respaldado, por supuesto, por todo el estándar global que tenemos. Me surge la duda de, ¿y si es un inmueble que ya está? Bueno, igual entra la parte de diseño, o sea, tenemos que hacer la modificación, se hacen los planos, se hace todo lo que tengamos que hacer, los ajustes, y pues evidentemente eso va a requerir pues la inversión necesaria, ¿no? Porque sí hay que hacer una inversión. Ahora, no es por ser fatalista, pero uno para tener proactividad tiene que tener todos los planos cubiertos y además todas las visiones posibles de lo que podría ocurrir. ¿Qué pasa si un edificio inteligente, o pensémoslo así, porque hemos cambiado el sistema urbano, desde hace tiempos viene, tal vez aquí todavía está en ese boom de ciudades en las que yo vivo en el edificio en el que trabajo, me desplazo al supermercado, todo como más centralizado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si eso es vulnerado? Porque imagínate que ahí está todo, ahí está mi centro de vida, está mi centro de trabajo, está mi círculo social. Claro, podemos dividir esa vulnerabilidad en dos aspectos, en la parte empresarial y la parte personal. Entonces, la parte empresarial
En primer lugar, el riesgo operativo, el de dejar un edificio inoperante puede ser catastrófico. Desde el momento en el que el ejemplo que te di, el de la industria farmacéutica, con solo que los sistemas de control de ambiente estén vulnerados, ya ahí se traduce en una pérdida millonaria, ¿no? En segundo lugar, un tema de reputación. O sea, sabemos de que un edificio como tal, un edificio responsable, tiene una gran responsabilidad con la data. Y entonces justamente si los inquilinos se dan cuenta de que hay una fuga de información, primero van a haber demandas, ¿verdad? Va a haber también todo lo que es la parte de la fuga de inquilinos, o sea, el edificio va a quedar vacío, entonces la parte reputacional es súper importante. Y en tercer lugar también todo lo que es la protección de datos, porque al final del día, si una información se me sale de mis manos, va a haber una competencia desleal. Entonces, eso es un impacto económico bastante fuerte. Y desde el punto de vista personal, sabemos que los sensores captan información muy crítica de nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, desde el momento en el que yo escojo sentarme a trabajar con vos, por ejemplo, en un determinado espacio, luego las horas en las que estoy llegando, toda esta información es vital, incluso temas el perfil de consumo, incluso cuánto estoy yo dedicando a mi tiempo de trabajo, ¿verdad? Todo eso es información confidencial que debe ser administrada correctamente. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Justamente es anonimizar esa data, ¿ok? Y las compilamos de manera estructurada para que no es particularmente data de Mariana ni de Ariel, es simplemente una información que está sin nombre, anónima. Y a partir de ahí generamos. ¿O si hay usuarios determinados pero no identificados? Exacto, es en masa. Okay. Debe ser en masa porque para que esté todo consolidado. Okay. Y a partir de ahí empezar a tomar datos. ¿Hay planes de contingencia por si en algún momento sucediera? Yo considero que la ciberseguridad no puede ser reactiva, debe ser proactiva. Debe ser proactiva. Desde el momento que te digo de que debe estar by design, ya ahí es un tema que es proactivo completamente. Adicional, existen otros controles y yo creo que pues ahí tenemos que tener muchísimo cuidado en la cultura, ¿verdad? El primero que todos los desarrolladores, es un mensaje para todos los desarrolladores de edificios, ¿verdad? Que al final del día es asegurarse de que estén esos controles de ciberseguridad desde el puro inicio, no se esperen a que sea después. No. En segundo lugar, tenemos los protocolos de seguridad. Ahí que tanto lo que es la parte de los sistemas de HVAC y demás sean sistemas independientes a la conexión de internet usual, que es donde compartimos contraseñas, etcétera, sino que sea un esquema totalmente separado. ¿Para qué? Para evitar la vulnerabilidad en esos ambientes y evitar lo que es la inoperabilidad del edificio. Otro también que yo también recomendaría es también tener los que son los estándares, ¿verdad? Los estándares globales, las ISOs, todo lo que son ese tipo de certificaciones, te van a dar mayor garantía y vas a también tener una constante evaluación, porque eso es de manera anual. Y uno que también, y no puedo dejar de lado tampoco, es el tema de la inteligencia artificial generativa ofensiva. ¿Qué es esto? Como sabemos, los ataques de ciberseguridad hoy en día ya vienen con el componente de inteligencia artificial, entonces son poderosos, son complejos. Entonces nosotros no nos podemos quedar con un escudo ahí de plástico, no, tenemos que hacerlo más fuerte y justamente es la parte de la inteligencia artificial generativa ofensiva que va a aumentar nuestro nivel de alcance y proteger de mejor manera nuestra data. Qué increíble, porque entonces la experiencia inmobiliaria ya deja de ser una cuestión solo de manejo de espacio, sino que ya lleva otra esfera implícita. Y uno no se imagina que eso está sucediendo. No se imagina, correcto. A mí me da mucha curiosidad el conocer tu mirada a futuro, ¿verdad? Porque esto va a crecer. Yo considero que Costa Rica ha sido un pionero a nivel regional en cuanto a lo que ha sido inmobiliario, lo que ha sido la experiencia del usuario, y quizás podríamos crecer todavía más en este sentido. Si nos vemos al futuro, ¿qué tendencias vos ves tanto en Smart Buildings como en Smart Cities? ¿Verdad? Que también va a ser más desafiante el tema de seguridad digital. Entonces lo podemos encauzar desde la experiencia de usuario hasta todo lo que es seguridad digital. Interesantísimo, me puedo hablar uno de cada uno porque claro, la verdad es que es súper lindo este tema. El primero yo diría que es el Digital Twins, o sea, los famosos gemelos digitales de nuestros edificios. Y no solamente, como les decía, la parte del edificio como tal, ya eso se expande a la ciudad digital.
¿verdad? Entonces, Yo no sabía que los digital twins también tienen que ver con inmobiliario. Yo me lo imaginaba solo en el área de manufactura. no, también, exactamente. Háblanos más de eso, me interesa un montón. Buenísimo, sí, exactamente. Es la réplica digital de un edificio, tal cual. Entonces, ¿qué va a hacer? Justamente tener lo que es la parte de toda mi información dentro de este Digital Twin y voy a tener, pues, si no tengo los niveles de protección adecuados, voy a vulnerar el espacio. Entonces, eso es una tendencia y de hecho le recomiendo también leer lo que es un análisis que hicimos en JLL, donde están las principales tendencias en el real estate para el 2026. Los invito completamente a seguir ese tipo de reportes que son muy importantes también. ¿Dónde los podemos ver? En la web de... En la web de JLL, okay. Correcto. Y estos Digital Twins, pues tenemos que tener presente que les decía yo, cada edificio se convierte en un nodo de información. Entonces, a la hora de pasarlos a la ciudad, también vienen los Cities Twins, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que tener ese cuidado. Luego, la parte del usuario. Las tendencias están en lo que es los espacios dinámicos, ¿ok? Te decía al principio, no es solamente el headquarter o la oficina principal, no, es habilitar más espacios para tener espacios que sean adecuados de acuerdo a donde yo vivo. Entonces, ya no tengo que ir yo a desplazarme horas para poder llegar a mi centro de trabajo. No, puedo tener la misma experiencia dentro de una oficina satelital como también las oficinas que son bajo demanda. Entonces, eso es súper importante, va a dinamizar y va a vivir la experiencia de tener un ambiente seguro, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es parte de la tendencia. Y lo último es la parte del mantenimiento, que no sea reactivo, que tengamos que tomar decisiones reales en tiempo real de nuestros activos. A nivel regional, ¿cuál es la tendencia de estas oficinas satelitales? A nivel regional se ha presentado bastante, ya ha venido ya en boga. La verdad sí ya ha habido un incremento importante en estos. ¿Cómo lo ves en Costa Rica? ¿Qué factores necesitamos para que eso se dispare más? Infraestructura, definitivo. Infraestructura no solamente la parte de carreteras y demás, sino que también la infraestructura digital. Tenemos ya que también pensar ya en redes más avanzadas, incluso ya casi viene la 6G, entonces de 5G evolucionar a 6G, los cloud computing, por ejemplo, tener toda esta infraestructura necesaria para poder manejar esta data que es tan grande. No, yo me imagino una ciudad inteligente que no podría ser un hacker, ¿verdad? También eso moviliza a los gobiernos locales a otra visión de gestión del espacio ciudadano. Y también me deja la incógnita de qué tan preparados estamos para eso, ¿verdad? Porque ya se nos cuesta gestionar un poquillo la basura, entonces es todo un reto. Ok, para los que nos escuchan y toman decisiones, porque muchos tomadores de decisiones nos escuchan, ¿cuáles serían esas 3 prioridades inmediatas que vos recomendás para no estar expuestos en este tipo de entorno digital? Porque yo puedo confiar en el inmueble, pero también es responsabilidad del usuario, o sea, es algo paralelo. No es que yo llego y vos me cuidas y ya yo me olvidé de todos mis datos. Tal cual. No, totalmente de acuerdo con tu comentario. Buenísimo, porque la verdad es que hay que ser proactivos, como te estaba diciendo. Entonces, en primer lugar es el cambio de paradigma. A nivel de la junta directiva, tenemos que estar súper conscientes de que ya el involucramiento de un CISO, que es un Chief Engineering Security Officer, es súper necesario al día de hoy. Tiene que ir ligado a la estrategia de la empresa. Entonces, desde el momento en el que yo incorporo este rol, tiene que también haber un presupuesto, porque nada de esto es gratis, ¿verdad? Entonces, al final del día, es tener esa noción de esa importancia, darle esa importancia a esa nueva figura que es el CISO. En segundo lugar, un tema muy, muy importante y muy relevante es que nuestra seguridad no solo depende de mí, como lo decía, sino que también depende también de los niveles o estándares de seguridad que tengan mis proveedores. Entonces, hacer un due diligence adecuado desde el momento en el que yo decido contratar a alguien, ¿ok? Desde que este proveedor tenga los niveles de seguridad adecuados, que sean adecuados a lo que yo estoy exigiendo. Porque entonces, ¿qué pasa? El ataque va a venir desde el lado más débil. Entonces, si la oportunidad es entrar por un proveedor que no tenga los niveles de seguridad adecuados, va a entrar y no queremos esto. Entonces, y la tercera, pues yo diría que es invertir, que no se genere, que no sea un costo, que sea una inversión más bien en lo que la parte de ciberseguridad. Sí, como cuando compras un carro, le compras el seguro, no pensando en tener un accidente, sino en prever. En prever. Es igual. Me gusta lo que hablaste del punto 2,
cuando dijiste devolverte el punto vos mismo para hacer un refresh. Que es incluir en el due diligence la parte de incluir en el due diligence de los proveedores la parte de seguridad. Correcto. Me imagino que ustedes desde JLL también han tenido que iniciar un proceso trazable para llevar esa corriente a los mismos proveedores. ¿Cuál es la lección más grande que te ha dejado eso? Ha sido bastante amplia y en países donde los niveles de seguridad son muy altos, los protocolos son muy altos, por ejemplo Brasil y Colombia destacan por niveles de seguridad muy altos. Entonces, nosotros como tal incluimos dentro de nuestro proceso de evaluación de los proveedores un sistema que se le llama OneTrust, que es evaluación de absolutamente todos los niveles de seguridad que pueda tener un proveedor. Y más nosotros que manejamos datos súper confidenciales, incluso también la parte de la biometría, las personas. La huella para entrar al departamento. Exacto, el iris, todo lo demás, todo eso está consolidado en la nube. Entonces nuestros estándares tienen que ser muy, muy estrictos. Entonces sí lo involucramos. De hecho, es parte del proceso estándar de hacer no solamente la validación física, sino que también la parte... Y se le guía al proveedor en caso de que tiene un potencial para ser un excelente proveedor, pero eso es un factor de oportunidad de mejora, también se les guía. Se les guía completamente, pero también depende del riesgo. Si es una bandera roja la que sale, entonces definitivamente ajústelo y después vuelva con nosotros. Ok, perfecto. Para cerrar. Así cerremos en grande, porque es que este tema da para hablar como de 80 cosas más, pero el tiempo nos apremia. Si tuvieras que resumir en una frase, digamos, la mayor oportunidad que tiene el real estate para ser inteligente en tema de datos y ciberseguridad, ¿qué me dirías, Ariel? La mayor oportunidad es tomar decisiones en tiempo real. Usen la data que te genera, pero úsenla para tomar decisiones en tiempo real, porque ya esto evoluciona muy rápido. Entonces, la mayor oportunidad es utilizar esa información para tomar decisiones ya. Ok, perfecto. Y también que la gente rompa el concepto de que el Internet de las cosas es que yo llego y cierro las cortinas y enciendo la luz. O sea, todo eso que yo estoy haciendo también está mandando un esquema de comportamiento. Debo protegerlo como las claves del banco. Tal cual. Es vital lo que estás diciendo, porque al final del día, cada uno de los elementos que se encuentran conectados es una oportunidad, una puerta de entrada si no las protejo. ¿Okay? Entonces, efectivamente, no es solamente eso. Tenemos N cantidad de ecosistemas que van a permitir optimizar procesos. Entonces, tal cual. Te agradezco muchísimo que hayas venido. Me encanta que el tema es súper diferente a lo que siempre tratamos. En ciberseguridad va a tocar aristas de la vida que uno ni se imagina que va a tocar, y este es uno. No, muchísimas gracias por invitarme y esperamos de que la información sea muy útil para todos y estamos a la orden. Perfecto, Ariel, gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Este fue nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast Cyberbridge. Los esperamos en la próxima entrega. Recuerden que pueden enviarnos sus consultas y sugerencias de temas al correo info@cybersec.cr, y también pueden visitar nuestra página para que conozcan más del Cybersec a la web cyberseccluster.org. Nos vemos. Hasta la próxima.